Y a propósito de cine, don Carlos Sánchez, que fue fundador del M19, ha sido fotógrafo de películas de cine. Entre paréntesis, he de decir que Carlos Sánchez, a quien ustedes van a escuchar, es hermano del legendario Pepe Sánchez. ¿Usted se acuerda, Ricardo, de Pepe Sánchez, uno de los grandes directores en la historia de la televisión colombiana? De los más importantes directores de nuestra televisión, Néstor. Carlos Sánchez fue fundador del M19, participó hace 50 años en el robo de la espada Simón Bolívar y estuvo ayer en los actos de conmemoración esos 50 años de la espada de Bolívar. Señor Sánchez, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Ahí vamos. ¿Usted es hermano mayor o menor de Pepe? Menor. Menor. ¿Pepe murió hace cuánto? Como 8 años. 8 años ya. Sí, señor. Quiero decirle que quería y respeté y conocí mucho a Pepe, así que me alegra saludarlo. Señor Sánchez... Pepe fue una persona muy querida por el país entero y creo que es el mejor director que ha tenido la televisión. Yo estoy de acuerdo. Le hizo aportes muy importantes. El lenguaje de cine lo introdujo en el lenguaje televisivo, que es muy estático, pues por la historia de la televisión. Antes dirigió... las cámaras estaban ahí ancladas y él las sacó a la calle, modificó los estudios cuando hicimos esa de Don Chinche. Yo hice Don Chinche con él. ¿Usted participó en Don Chinche con él? No me diga. En todas las comedias que hizo, las hizo conmigo. La Posada, Romeo y Buceta. ¿Los cuentos del domingo cuando estaban en RTI también fueron con usted? No. Los cuentos del domingo no. Porque yo hacía programas que estaban fuera del estudio. Ok. Y los cuentos del domingo se hacían en el estudio. Sí estuve en algún cuento del domingo, no me acuerdo bien el nombre, haciéndolo cuando salía a exteriores la novela. Y los fotógrafos de cada programadora pues hacían lo del estudio. Sí. Bueno, Carlos, era un paréntesis para contarle a los oyentes quién es usted. Usted fue fundador, por otro lado, del M19. Usted participó, tengo entendido, en el robo a la espada de Bolívar hace 50 años. Es una recuperación, no es un robo. La prueba es que la espada está en manos del Estado. Mejor dicho, la devolvimos. Pero se es la un acto simbólico. No, se recuperó en el 91, pero se la robaron, estaba en la Quinta de Bolívar, se la robaron en el año 74. Sí, pero era una recuperación. ¿Qué es una recuperación? ¿Qué es una recuperación? Pues es sacarla del estatismo de una de la Quinta de Bolívar, pues, y ponerla en manos de la gente para que la gente la utilice y en su lucha. Sí, pero no la pusieron en manos de la gente. Entre otras cosas, la espada se desapareció durante 17 años. Estuvo presente de todas maneras a lo largo de toda la trayectoria del M. La espada acompañó al M19 durante toda la historia de su existencia, porque ya no existe. Sí. Carlos, ¿usted estaba con Fayad el día del robo de la espada? Sí, señor. ¿Qué hacía usted en ese momento, en ese comando del M19? Yo manejaba el carro. Ah, ¿usted era el conductor del vehículo? Sí, señor. ¿Fayad salió con la espada en la mano caminando? Sí, señor, debajo de un zarape la llevaba. Sí. ¿Usted estaba en qué parte de la Quinta de Bolívar? Yo estaba afuera en el carro esperándolo. Sí. ¿Usted se acuerda qué carro era? Un Renault 6. No me diga. Sí, ¿Y estaba usted solo? No, estaba con una compañera. Él vio que ya murió. Era francesa, pero se fue a Francia a raíz de la persecución de Turbay y murió allá en Francia. Ok. ¿Usted se acuerda quiénes eran del comando en ese momento? Fayad, usted y quién más
que participó en el diseño, en la estrategia de robarse la espada? No, yo no participé ni en el diseño ni en la estrategia, ninguno de nosotros. ¿Quién fue el de la idea de robarse la espada de Bolívar? El Lucho Otero cuando estábamos en el colegio. ¿Cómo que cuando estaban en el colegio? ¿Usted era compañero de Luis Otero? Fuimos compañeros de colegio, muchos de los que hicimos el M19. ¿Qué colegio era ese? El colegio de la Universidad Libre, Aurelio Tobón se llama. ¿Qué se queda en dónde? Ese queda, ¿cómo le digo? ¿En la Candelaria? En Normandía, en Normandía. En la sede que tiene la Libre en Normandía. Ya. Por la Avenida Rojas. Y es coincidencia. Por la Avenida Rojas, exactamente. Y en ese colegio... Al lado del Jardín Botánico. Carlos, ¿quiénes estaban en ese colegio que después entraron al M19? Fuera de Lucho Otero y usted. Varios compañeros estaban allí, inclusive algunos ni siquiera les conozco el nombre, pero estuvieron conmigo. Y los Carvajalino, por ejemplo, son unos compañeros de toda una familia que estuvo... claro. Y que luego salen del M19 y se van a las FARC. No, ellos no. Uno de ellos no quiso ir al M19 y se quedó en las FARC. Eran tres hermanos, ¿no? Que es Andrés París. Andrés París. Andrés París va a las FARC. Sí. Carlos, Sí. Y entonces usted me dice, Luis Otero, en un colegio de Normandía, desde chiquito comenzó a pensar en la espada de Bolívar, en robarse la espada. Sí, señor. A mí me lo dijo. Me dijo yo creo que una cosa que tendría un impacto político muy interesante sería llevarse la espada de Bolívar como un símbolo de lucha. Y era perfecto porque el M19 nace. Bueno, hasta ese momento todos los grupos políticos, incluido el Partido Liberal, había hecho guerrilla. ¿Por qué? Porque los miembros del Partido Conservador, algunos, estaban despojando tierras, hicieron grandes capitales con eso. Sí. Pero mire, y Carlos, el Partido Liberal organizó la guerrilla del llano, organizó algunas guerrillas en las cordilleras y hizo la guerra. Sí. La guerra la inauguró el Partido Liberal. Bueno, la han hecho, bueno, claro, todos los partidos. Pero antes de eso, Carlos, quisiera que me contara la escena, si usted se acuerda. Entonces, para pararle bolas a uno tenía que estar armado. O sea, era así. Y por eso hicimos el M así. Y la trayectoria que tuvimos nos demostró que no vale la pena, que no es por ahí, que hay que hacerlo dentro de la legalidad. Y que se puede en la medida en Carlos, que... cuénteme la escena en la que Luis Otero a usted en el colegio, quiero saber si fue en una clase, en un recreo, ¿de qué edad estamos hablando? Fue en un bus que cogimos para devolvernos a la casa. Cuando salimos del colegio nos fuimos en el mismo bus y nos fuimos conversando. Sí. ¿Y en el bus del colegio? Lo hacíamos con alguna frecuencia. Cuando coincidíamos en la salida y en la cogida del bus y todo eso, pues íbamos charlando. ¿Y en el bus del colegio Otero le dijo algún día o sería muy bueno utilizar la espada de Bolívar? Sí, señor, pero no era el bus del colegio, era un bus. Un bus que los llevaba a la casa. Y después, sí. en ese momento debían tener ¿cuántos años más o menos, Carlos? Por ahí 16, 17 años tenía yo. ¿Estaban en el último año del colegio? Ah, no, perdón. Sí, cuando en esa época era por ahí de 15 años, 16 años. Y después, ¿y entran por casualidad los dos en el M19? ¿Se vuelven a encontrar después en el M19? Sí, señor. ¿Y usted? Sí, señor. Es que Jaime Bateman atendía a los muchachos que militaban en la Juventud Comunista. ¿La JUCO? Y ellos militaban en la JUCO. Sí. Él era el que los coordinaba, entonces para eso iba al colegio y lo conocíamos todos éramos amigos de él. Y Otero le dice a Bateman, le plantea la idea de robarse la espada de Bolívar. Sí, señor, supongo que sí, y a Bateman parece que le gustó la idea,
pero cuando ellos militaban con las FARC no le pararon muchas bolas, parece. Claro, porque al final Bateman empezó en las FARC. Sí, claro que sí. Luis Otero también estuvo en las FARC. Sí, señor. Y en las FARC, ¿quién era el jefe en ese momento? Tiro Fijo. Siempre fue Tiro Fijo, sí. Carlos, con el robo de la espada de Bolívar, nace formalmente el M-19, ¿cierto? Sí, señor, que era lo que celebrábamos ayer. No solamente la recuperación de la espada, sino el nacimiento del movimiento. Sí. ¿Usted, Carlos, usted fue amnistiado e indultado? No, señor, pues yo me asilé. ¿Y qué pasó con sus problemas judiciales? No, es que no hubo, porque cuando uno se asila los juicios se suspenden. No hubo juicio. Sí, pero si no hubo... Además nadie sabía que yo era el de la espada y que yo había estado ahí. Lo supieron porque yo lo dije y lo conté. Porque me pareció que era pues cierta lealtad al país que supieran esas cosas y contarle como la verdad de lo que pasó. De acuerdo. Ahora, ¿a usted le parece, Carlos, 50 años después, con todo lo que nos está contando, con todo lo que significa el robo de la espada de Bolívar, que esto es un motivo para celebrar? Es decir, al fin y al cabo, lo de ustedes fue también participación en un grupo de delincuentes, en un grupo de terrorismo. No era terrorismo, era una militancia armada, pero no necesariamente es terrorismo. Pero ustedes mataron. Terrorismo es vestir a unos personajes de militar y pegarles un tiro por la espalda para decir que fueron muertos en combate. Eso es terrorismo. Sí. Y los estados hacen terrorismo, depende de quién los maneje, pero hacen terrorismo. Sí. La toma del Palacio... Hay terrorismo radial también. Entonces le ponen... Y lo que está haciendo ahora el fiscal con Petro es terrorismo. Está llenando de Carlos, terror a la gente con cosas que son absolutamente superficiales. Yo creo que este es el tema de fondo, Carlos. ¿El M-19 mató a José Raquel Mercado o no? Sí, señor. ¿El M-19 se tomó el Palacio de Justicia o no? Eso fue un error gravísimo con lo que yo pues, de verdad no estuve muy de acuerdo. Y el M-19 se tomó y secuestró la Embajada de República Dominicana, ¿cierto? Sí, señor, para proponer un canje de prisioneros. ¿Esos no son los que le acabo de enumerar apenas algunos? ¿No son actos terroristas? No me parece. Son actos subversivos, pero no terroristas. Es que son distintos. ¿Matar magistrados en la Corte Suprema no le parece un acto de terrorismo? Eso no lo hizo el M-19, no mató ningún magistrado. ¿Cuál magistrado mató? Mató la recuperación que fue excesiva. La recuperación del palacio que fue excesiva. No, pero el M-19, pero Carlos, en gracia de discusión, está muy difícil determinar dolorosamente cuáles balas mataron a los magistrados en el Palacio de Justicia. No se ha logrado determinar si fue el M-19 o si fue el ejército. Pero el M-19 sí mató a los vigilantes de la carrera octava cuando entran a la toma del Palacio. Creo que mató a uno, porque yo no conocí el operativo, pero creo que mató a uno. A un vigilante, sí me parece. Sí. Carlos, han pasado años y lo de ayer parecía una celebración. Ustedes que hicieron... Es una celebración por una razón. Lo hacían todos los tonos. Navarro lo hizo, lo han hecho varios. Pero no lo veo a usted muy arrepentido de los delitos del M-19.
Es que eso es historia, y la historia tiene un entorno, un contexto, una cosa que genera los problemas. ¿Por qué se tomaron el Palacio de Justicia? Porque hubo un incumplimiento del Estado en lo que se estaba acordando cuando se estaba haciendo un acuerdo de paz. Y eso lo violaron. Y el M-19 entró, de pronto fue un error, una trampa, y así fue. Es decir, ¿usted está de acuerdo con el presidente Petro que dice que la toma del Palacio de Justicia fue una demanda armada? Claro que sí, estoy perfectamente de acuerdo con el presidente Petro. Carlos, ¿usted se arrepiente de algo de sus épocas de M-19? No, señor, no me arrepiento de nada de eso. Me parece que era la época, era lo que la gente hacía, la juventud hacía, y había que hacerlo. Era la época que nos correspondía. Es como censurar a Bolívar porque luchó como luchó y era terrorista. Entonces también le decían que era terrorista, seguramente si en esa época existía el término. Se tienen en buen concepto ustedes, que se comparan aquí y allá con Bolívar, ¿no? Pues claro que sí. Estamos tratando de continuar la lucha de Bolívar. Y ahora lo hacemos por las vías pacíficas y le hemos cumplido al país. Ya llevamos no sé cuántos años de vida legal y la hemos cumplido. Más bien nos han incumplido porque ha habido una masacre del M-19 también. Han masacrado gente, han asesinado. Y nos duelen los compañeros que llegaron al final, firmaron la paz y fueron asesinados. Carlos, ¿tiene Esto usted... nos duele mucho. Sí. ¿Tiene usted memoria o recuerda haber coincidido en algún acto o evento con el hoy presidente de la República, Gustavo Petro? No, señor, no tengo el placer de conocerlo. Sí. ¿Usted qué nivel tenía? ¿De qué clase de mando estábamos hablando de su capacidad en el M-19? ¿Usted era mando medio o estaba arriba en la cúpula del M-19, Carlos? No, yo era un mando medio seguramente porque nunca quise estar en la cúpula. No me interesaba de estar en la dirección del M y eso no. Quería participar del hecho y de la historia del país. Sí. ¿Quién era más ideólogo en el M-19, Carlos? ¿Bateman o Pizarro? Bateman. Sí. Pero Pizarro, pues cada quien fue ideólogo cuando le tocó serlo. Sí. Mientras Bateman era el comandante, él marcaba con mucho acierto toda la ideología, y cuando le tocó a Pizarro lo mismo. Sí. ¿Y usted era cercano a Bateman, me da la impresión? Sí, señor, más que a Pizarro. Bateman era el gran publicista, si me acepta la palabra, del M-19. Es decir, recuerdo que el robo de la espada de Bolívar, Carlos, estuvo rodeado de una gran campaña de expectativa. Publicaron antecedido por, claro, los famosos avisos en la prensa. Publicaron avisos en la prensa diciendo ya viene el M-19 y hablaban de desparasitar. ¿Eso se lo inventaba Bateman, por ejemplo? No, eso se lo inventaba un equipo de publicistas que colaboraba con nosotros. Ah, ustedes tenían... Un equipo. Había pues un compañero que era un publicista muy reconocido, Nelson Osorio. Sí. Y seguramente ellos, o Álvaro Fallado, a algunos se le ocurrió y se asumió. No hay una verticalidad en el M. Sí, recuerdo... Siempre hay una actitud un poco democrática en las decisiones y ese tipo de cosas. En esa época el M-19 robaba camiones de leche en el sur de Bogotá para dárselos a los pobres, ¿cierto? Y era la imagen un poco de Robin Hood. Sí, ¿y eso le parece a usted terrorismo? No, pero lo del Palacio de Justicia, la verdad sí me parece... La leche la estaban botando al río para mantenerle el precio, y por eso lo hicieron. Pero lo del Palacio de Justicia, para responderle su pregunta, me parece puro y duro terrorismo, Carlos. No, señor, era
se quería hablar con la corte y la reacción desmedida de las fuerzas militares lo convirtieron en un acto de guerra, en un combate. Sí. Pero ellos iban a hablar con los magistrados, no a asesinarlos. Sí. Y lo de José Raquel Mercado, que era un sindicalista en los años 70, también me parece terrorismo. José Raquel Mercado traicionó muchos movimientos obreros y creo que por eso lo hicieron. Sí. Y los... Había gente muy vinculada a la cosa sindical, como Andrés Almarales, y conocían perfectamente la trayectoria de José Raquel Mercado y lo que hacía. ¿Y ustedes, entraron eso. ¿y ustedes? A mí me pareció que fue un error, porque pues al fin y al cabo era primero obrero, era negro y era proletario, pues, entonces, pues era clase media. Sí. Y había llegado. ¿Ustedes, Carlos, tenían algún nivel de deliberación? Esta cosa del M-19, decir, fulanito es un traidor, es un traicionero, hay que matarlo. ¿Eso era un tribunal tipo qué? ¿Cómo tomaban esas decisiones? No, esa decisión fue de la Dirección Nacional de ese momento, creo. ¿Quiénes estaban en esa Dirección Nacional, Carlos? No me acuerdo bien, perdóneme, creo que estaba Andrés Almarales, Bateman, sí. Álvaro Fayad, sí. No me acuerdo quién más. ¿Cómo llamaba el de Bucaramanga? Carlos Toledo Plata. Toledo Plata, eso. Era médico. De acuerdo. Una pregunta final quiero hacerle, Carlos. Sí, dígame. Usted que estuvo ahí, que conoció por dentro personalmente a todas estas personas, a Pizarro, a Bateman, ¿usted qué cree que están pensando o que estarían pensando los históricos del M-19 del presidente Petro hoy? Lo estarían apoyando. ¿Sí? Claro que sí, usted oye los discursos de Bateman y la línea que sostiene es igual a la que sostiene Petro, exactamente. ¿Eso quiere decir que el presidente Petro tiene hoy el mismo discurso que tenía el M-19 en los años 70? Pues parecido, actualizado, porque si Petro no empieza a hablar de los asuntos urgentes de la ecología, nadie había hablado de eso. Empezaron a hablar porque habló Petro y porque vieron que era un problema real y que había que atenderlo, pero nadie hablaba de eso. Carlos, dígame, perdóneme. ¿qué candidato tuvo como bandera? Carlos, le voy a decir una cosa. El primer señor ecologista que tuvo este país era el presidente de Colombia cuando ustedes nacieron. Misael Pastrana claro. Fue el primero que comenzó a hablar en Colombia. No, y cuando subió Misael Pastrana yo ya había nacido hacía rato. No, pero el M-19 estaban haciendo. Porque por eso. Claro el M nace por la llegada de Pastrana no, al es que poder. se lo menciono porque usted me dice que Petro es el primer líder medioambiental de Colombia. Quiero decirle, no es cierto. Efectivo y concreto, bueno, de pronto, pero es que es raro que un ecologista acabe con las políticas del campesinado, porque Misael Pastrana citó las reuniones a terratenientes para ver cómo se eliminaba el INCORA, que lo había formado Llera Restrepo, y fue la reunión famosa de Chicoral, donde planificaron acabar con el campesinado y dedicar eso a la industria extractiva de minerales, que es lo que tiene desgastado además el sistema ecológico del país. Sí. Me recuerdan que el primer Código Medioambiental de Colombia lo impulsó Misael Pastrana. Claro, es que en los años 70... Bueno, pero esa es otra historia. Esa es otra cosa. De acuerdo. Carlos, para volver a la espada... Es otra, pero es la misma también. Sí, obviamente relacionada. Le iba a decir, para volver a la espada de Bolívar, usted me dice que se la robaron a modo de recuperación, ¿cierto? Sí, señor. La espada de Bolívar en ese momento, en la Quinta de Bolívar, allí en el centro de Bogotá, esa no era de acceso público, la gente no iba a hacer turismo viendo la espada de Bolívar.
Sí, la espada estaba ahí exhibida. Ok, vale. Que me parece simplemente que es un recorderis, porque la espada no estaba enclaustrada, no era recuperación. Estaba en poder del Estado, que representaba democráticamente al pueblo colombiano. La tenía el pueblo. Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Pues sí, la visitaban los turistas de la Quinta, que por lo general son extranjeros y gente que viene de la provincia. Pero estaba abierta al público, don Carlos. Ah, realmente. claro, sí. Y creo recordar que la entrada era gratuita. No, había que pagar. Sí. Sí, Sí, Carlos, cuando ustedes, que es una duda que siempre he tenido, y usted sí fue el conductor del carro en el que se llevan Fayad y compañeros la Espada de Bolívar, ¿se la llevan para dónde? ¿Cuál es el primer destino de la Espada de Bolívar? La casa de un compañero, Ernesto Sendoya. Sí. ¿Y en qué momento termina la Espada de Bolívar? ¿Cuánto tiempo después el maestro León de Grave? Como un mes o 1 mes y medio después. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la casa de The Grave? Hasta que se murió el maestro. Sí, eso debió ser año también 70 y pico, tal vez. Sí, señor, Sí. supongo que sí. Y después de la casa de León de Grave, ¿va para dónde? ¿Usted le sigue la No pista? tengo ni idea, hasta dónde? no, yo no le seguí la pista, yo hice eso, hice lo que me ordenó el comandante y chao, adiós. Nunca más la vi. Ok. Mire, hay Se la una versión... se la entregamos a Bateman la sacó, se la entregó a Argemiro Plaza, y Argemiro Plaza se la llevó a Boris de Grave. Don Carlos. Que era sobrino del maestro de Grave, ¿no? ¿Quién? Boris de Grave. Boris Era hijo del maestro León de hijo Grave. de León de Grave. Okay. Hay una versión, Carlos, que no sé si ustedes escucharon a lo largo de la historia en el M-19, frente a la posibilidad de que la espada de Bolívar que se robó el M-19 no fuera la espada real. De hecho, ahora que vuelve a aparecer este tema, varios historiadores dicen que existen 2 espadas idénticas y que la que está en Colombia no sería la original. Mejor dicho, la que entregó el M no sería la original. Esa espada estuvo en Panamá, Claro, estuvo en Cuba, estuvo en Venezuela. La tuvo Fidel Castro, la tuvo ¿Por qué? Torrijos. ¿Usted cree que la cambiamos la espada y devolvimos otra? No, No, pero es una devolvimos pregunta. la que nos llevamos. no por eso, pero ustedes nunca dudaron de que esa de origen, esa espada, no hubiera sido la original. Es que si no el Estado le estaría mintiendo a la gente que iba a la Quinta Bolívar. Le decían que es el de espada de Bolívar y no era. Pasar, ¿no? Entonces no Porque creo que todo puede no creo pasar. que lo hayan hecho. Bueno. Ah, no, eso sí pasa de todo. Pero no le quita el significado simbólico de la acción, que es lo que nos interesa más y que es lo que nos ha traído hasta aquí, además. De acuerdo, que es lo que nos tiene hablando hoy en esta entrevista de la espada Sí, de señor. Bolívar. Carlos, Y al gracias. país, y al país. Lo hicimos con mucho amor por el país, por mucho amor por el pueblo colombiano. Así lo hicimos. Sí, muchos delitos en Y la historia de ustedes la lo humanidad se han y todos cometido en nombre están del amor. tratando de incrustar cualquier cosa que diga alguien que esté al margen en el terrorismo. Se inventaron la palabra terrorismo para aterrorizar a la gente. Con cualquier cosa que suceda le aplican el término y chao. Suficiente. Sí, pero Eso Carlos, me parece. pero Carlos, la culpa no es de la palabra terrorismo, es de quienes mataron a Pardo Huelvas y de quienes mataron a José Raquel Mercado. No, a Pardo Huelvas no lo mató el M-19, creo. No, que yo sepa, no sé. Creo que fue el ELN o algo así. Sí. Sí, digo, en esos años 70, Pardo Huelvas era un exministro Fue ministro. conservador. ¿Usted sabe cuánta gente nos ha matado el Estado a nosotros? Montones de gente. Uy, el miedo que tenemos es que nos maten o nos desaparezcan. Hay gente buscando desaparecidos. Hay un montón de desaparecidos. Y hay un montón de muertos que también se están buscando los restos. ¿Quién los mató? El Estado. ¿Y eso no es terrorismo?
el Estado, como usted me lo acaba de reconocer, Carlos, hoy es gobernado por el M-19. Sí, claro que sí, pero cuando hacía esas cosas el Estado era un Estado terrorista. Carlos, le agradezco estos minutos. Bueno, con mucho gusto. Gracias, Le a usted. agradezco a usted.